Muy bonito día, muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias al equipo de Talent por invitarme a dar esta pequeña charla con ustedes, y lo cual me emociona y ya es la segunda vez que estamos con ustedes este año, otra vez desde casa, quedando todo muy bien, cada vez mejor y estamos muy contentos porque vamos avanzando y seguimos avanzando. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre un tema que se está convirtiendo y ya tiene un tiempo, pero se está convirtiendo en tendencia, que es cómo conseguir un trabajo en una startup desde Silicon Valley, pero desde casa. Bueno, no me gusta mucho hablar sobre mí, pero creo que es importante para darle contexto a todo esto que estamos diciendo, ¿no? Voy a tratar de ser muy rápido, pero es importante que conozcan mi bagaje. Tengo más de 8 años en el mundo de la tecnología. Eso no quiere decir que tenga 8 años trabajando. Como pueden ver mis canas, me probarían erróneo, ¿no? Entonces, tengo mucho más tiempo trabajando, pero hubo un momento en mi vida en el que hice un spin-off. Este me costó mucho trabajo, este me costó mucho estudio y sobre todo mucho dinero. Así que, como por sufrimiento, les puedo contar que por lo menos puedo venir aquí a contarles mi historia y me siento más cómodo de que así sea. He trabajado en startups, he trabajado en empresas de tecnología, he trabajado también levantando requerimientos para proyectos de software en el enterprise. También me tocó levantar junto con el equipo fundador, una de las startups con funding en el ecosistema en México, que fue RankTab. Ahí lo pueden ver, ese es un poco de donde vengo en el mundo de la tecnología y en el ecosistema. Y también me tocó vivir vendiendo pipelines de proyectos de Machine Learning e inteligencia artificial con Syncs. Y bueno, y estoy muy contento de haber podido lograr ese cambio, de haber podido meterme dentro de estas compañías tecnológicas, y gran parte de eso lo logré pudiendo participar en compañías y en organizaciones como las comunidades de emprendimiento y tecnología. ¿Sí? Yo he estado participando, no son las únicas, pero sí las más significativas, que es Hackers and Founders. Mucha gente me conoce por haber estado en Hackers and Founders en Guadalajara. Y yo le tengo mucho que agradecer a esa comunidad que me ha permitido el poder meterme dentro del ecosistema, pero no solo eso, sino también ver maneras de aportar efectivamente. Hackers and Founders siendo una de las comunidades de emprendimiento y tecnología más importantes del mundo, siendo el chapter de Guadalajara el más grande fuera de California y del cual me tocó formar parte. También que fui parte del equipo fundador de Google Developer Group Guadalajara, uno de los primeros en todo México, hace ya algunos años. Y he sido organizador de Startup Weekends, una comunidad muy bonita en todo el mundo, pero bueno, soy parte de la comunidad aún, en la comunidad de Latinoamérica, y me ha tocado estar desde 2013 organizando Startup Weekends, rompiendo récords. Nos tocó romper 2 récords del Startup Weekend más grande por ahí del 2013 y el 2014. Y bueno, después nos enteramos que los chinos hacían eso cada 15 días y bueno, de todas maneras se sintió muy bonito haber sido parte de esos récords. Pero antes de dejar de hablar de mí, les juro que ya ya lo voy a hacer. Quiero contarles del por qué estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Porque estoy muy feliz porque lo que hago, que es trabajar en terminal, me permite hacer algo que yo no hacía antes. ¿No? Antes de hacer mi cambio de carrera, yo trabajaba para empresas que, uno, vendíamos azúcar, ¿no? Ya conocemos hoy los estragos que tiene el azúcar. Y 2, vendía tabaco. Y entonces el hecho de estar aquí como representando o siendo parte de Terminal me satisface muy fuerte. Terminal es una plataforma para conectar ingenieros con proyectos. No importa dónde estén estos ingenieros. Trabajamos para romper fronteras y es decir, mi trabajo me hace llevar oportunidades laborales a primer mundo. Paso de llevar azúcar, paso de llevar tabaco, empresas en las que no me arrepiento nada, trabajé, aprendí mucho y es parte de lo que soy hoy, pero hoy estoy en una plataforma, estoy en una posición en la que me permite ayudar a la gente a dar un siguiente paso en su carrera. Básicamente, a llevar un poco de calidad de vida, un incremento en la calidad de vida de las personas. ¿Qué es Terminal? Para que entiendan un poquito también de dónde les estoy hablando. Terminal es una compañía fundada por Atomic, es una incubadora de empresas, en el año 2017.
Ya somos más de 75 empleados. Hemos levantado a la fecha más de $30 millones en inversión de capital por inversionistas de muy alto nivel, que podemos ver del lado izquierdo. Ya hemos podido ayudar a más de 450 ingenieros a contratarse con grandes empresas. Somos una compañía remote first, ¿qué quiere decir? Que trabajamos sin oficinas desde que empezó la pandemia, desde marzo del 2020. No tenemos oficinas, pero tenemos presencia en Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y Chile. Bueno, ahora sí, dejemos el contexto, dejemos el bagaje detrás y arranquemos. En la primera parte de esta charla, lo que quiero hacer es hablar del por qué. ¿Por qué es importante trabajar para una startup de Silicon Valley? ¿Por qué no puede decir la importancia de trabajar en cualquier empresa? Porque es muy importante tener trabajo. Pero yo quiero hablar de esto porque es algo que estamos viviendo una coyuntura en el tema de factores que afectan a la industria en la que estamos. Y esa coyuntura nos está permitiendo hacer cosas que antes no podíamos. Y tenemos que estar preparados para eso que viene en el futuro. Después, por eso es importante trabajar. Por eso el mensaje que quiero dar es importante trabajar para startups de Silicon Valley, pero más bien es cómo poder trabajar para una empresa de tecnología desde cualquier parte del mundo sin salir de casa. Después vamos a revisar cuáles son las startups más atractivas, y esto es laboralmente hablando, no desde la perspectiva de su producto, sino laboralmente hablando, de los Estados Unidos. Para continuar con unos tips sobre mi recomendación para ponernos en una posición en la que podamos aprovechar toda esta gran megatendencia de la que estamos hablando y que al final solo revisar nuestras conclusiones. Va, arranquemos. ¿Por qué es importante? Lo que les vengo a decir es muy importante porque hoy existe un gap entre la oferta y la demanda de desarrolladores de software en los Estados Unidos. ¿Y por qué hablamos específicamente de los Estados Unidos? Bueno, porque es donde hay información, y dos, porque sigue siendo el lugar en el que el software que afecta a la mayor parte del mundo se sigue desarrollando ahí. Y también hay un gap entre los salarios y sueldos de allá con los que existen fuera de los Estados Unidos. Solo para poner un ejemplo, en Latinoamérica el sueldo promedio, y este está aumentando y va a seguir aumentando en el tiempo, pero hoy es $45,000 al año. Si bien eso es superior a los sueldos en general de cualquier otra profesión, sigue siendo una diferencia con los $140,000 y que también sigue subiendo como sueldo promedio anual en los Estados Unidos. Veamos nada más el número. 1.4 millones, se estima que hay 1.4 millones de posiciones abiertas que no han podido ser llenadas en cualquier momento del año de desarrollo de software. Un programador tiene hasta 5 opciones en cualquier momento para poder trabajar. Y entonces aquí es muy importante este tema, o sea, nos da el primer paso para entender el por qué es importante hablar sobre esto. Y hay un diferencial provocado por un tema de disparidad de sueldos y también por diferencias cambiarias que podemos aprovechar por el siguiente punto. Antes de la pandemia, 60% de las compañías restringía el trabajo remoto. Ojo. 60% puede parecer un número un poquito como muy a la mitad, pero si hablamos que son compañías de tecnología, este número es compañías de tecnología. Viene de un estudio que realizamos nosotros en Terminal. Restringían el trabajo remoto. Entonces tú hubieras creído que cualquier compañía de Silicon Valley o cualquier compañía de Nueva York permitía hacer ese trabajo remoto. Y no es así. Pero también es importante porque para poder acceder a teníamos que mudarnos hacia ese otro país. Y después de la pandemia, cuando empezó la pandemia y que nos abrió ciertos paradigmas que teníamos, volvimos a preguntarles a las empresas y el 81% reportó que este encierro por el COVID-19 incrementó su confianza para convertirse en remoto permanentemente. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando, ¿no? Y haciendo un repaso de que existe una diferencia salarial y de cambiaria, ¿no? En tema monetario, de diferencia entre dólares, pesos colombianos, pesos chilenos, que tenemos que aprovechar y que hoy ya podemos aprovechar, porque hubo un incremento importante en la confianza que tienen estas empresas para poder ofrecer posiciones y buscar talento en cualquier lugar que se encuentre. Y bueno, y para cerrar un poquito el tema del por qué, vamos a hablar de por qué las 5 razones más importantes del por qué
trabajar en una startup es una muy buena idea. Principalmente una es, tienes más responsabilidades. Y sabemos perfectamente que el interés y la necesidad son uno de los principales factores para facilitar el aprendizaje y el crecimiento personal. Al adquirir más responsabilidades y ver el impacto de nuestro trabajo, provoca una necesidad, digamos, un estrés positivo para poder facilitar nuestro crecimiento. Dos, las startups no tienen cánones ni códigos espagueti ancestrales con décadas que reducen las probabilidades de experimentar con nuevas tecnologías. Y aquí estoy haciendo la comparativa con grandes compañías de desarrollo de software que también son grandes contratadores de grandes programadores y que es una de las otras opciones. Aquí con una compañía, con una startup, tienes la oportunidad de aprendizaje haciendo. Y también hay una cultura de aceptación al error también mucho más grande, lo que provoca que estas oportunidades de aprendizaje se vayan dando. Lo que nos lleva al punto número 3. Hay mayores oportunidades de innovar en una startup. El mindset de los emprendedores con hambre y adrenalina de crecer lleva a una cultura organizacional que se permea en la forma de pensar, no solo del equipo de liderazgo, sino también de las personas que están trabajando en el día a día, y así poder tomar decisiones más sesgadas al riesgo y a la innovación. Y esto es muy llenador, pudiéramos decir. Pero así como hay mayor estrés, las recompensas y la velocidad en la que vas creciendo también aumenta. Revisiones salariales múltiples anuales, ¿no? En un gran corporativo, en una empresa, tienes esas conversaciones cuando cumples el año normalmente. Así como que también aumenta tu visibilidad ante toda la compañía. Son empresas más pequeñas y entonces tu visibilidad y el reconocimiento de tu trabajo aumenta, provocando un feedback loop positivo sobre el reconocimiento que obtienes y la sensación de la buena sensación que tienes de trabajar ahí. Y bueno, y si sumas todos estos 4 puntos anteriores y el constante reto, el multitasking, el enrollarse las mangas, eso provoca un sentimiento de pertenencia y logro mucho mayor que se va a ver reflejado en las amistades que logras al estar trabajando. ¿Por qué? Porque todos están en un sentimiento de que están en algo más grande que los mismos individuos que forman esta organización. ¿Ok? Bueno, entonces ya hablamos del por qué es importante trabajar en tecnología, trabajar para una startup, trabajar para startups en Silicon Valley, Nueva York, Austin, Texas, donde quiera que se encuentre. Y entonces, ya hablamos del por qué, ahora hay que platicar qué hay disponible, a qué nos podemos acercar y cuáles podrían ser las mejores opciones que tenemos. Y entonces vemos cómo en los Estados Unidos las 50 startups más atractivas para el talento se encuentran distribuidas así. ¿Sí? Antes la mayor parte de estas se encontraban, vamos a decir que el 80% se encontraban en San Francisco, Santa Clara, en el Valle del Silicio. Poco a poco, Nueva York y otras partes como Nevada, como Texas, han empezado a convertirse en hubs tecnológicos. La concentración en Silicon Valley sigue siendo más grande, sigue siendo grande, pero nos encontramos en el tema de tecnología en una etapa de industria. ¿Qué implica esto? Que hay ciertos hubs tecnológicos, ciertos hubs industriales que se están tecnificando, y entonces empezamos a ver que en lugares o regiones donde existen estos hubs, están empezando a ver startups que están innovando en esos temas, abriéndose a otras zonas de Estados Unidos. Y bueno, esta es la lista, ¿no? ¿Cuáles son las 50 startups más atractivas para trabajar para el talento? ¿Sí? Ojo, esta es una lista que a cada año publica LinkedIn, que se basa en 5 factores principales. Uno, la tasa de crecimiento de ofertas laborales. ¿Sí? Cuando ellos tienen la visibilidad de que una startup va a publicar vacantes, y entonces ellos pueden ver, si antes tenía 1 o 2 vacantes, de repente se fueron a 50, 100 vacantes en un lapso de tiempo corto. Entonces, la tasa de crecimiento de ofertas laborales de la startup. 2, el engagement que tienen con no empleados. O sea, vamos a decir, si tú revisas el perfil hoy de Google, pues tiene cierta cantidad de trabajadores que están registrados como empleados y la cantidad de personas que siguen a esa empresa, pues es mucho mayor. Entonces, hay un engagement de gente que no trabaja para la empresa, que sigue a esa empresa. 10 minutos. Luego, punto número 3, el interés en trabajar, que es, ¿tienen sus vacantes publicadas?
¿cuántas visitas tienen esas vacantes? Hay gente que está abriendo las vacantes, que está viéndolas y que está reaccionando positivamente ante ellas porque ya sea que aplican o que las recomiendan. Entonces, hay un interés en trabajar a esas empresas por parte del talento. Y 4 es atracción de talento top. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas personas se han cambiado de una empresa del top employers de LinkedIn a estas nuevas empresas emergentes? ¿Ok? Y entonces, bueno, esta es una lista que ahí está, ¿no? Ahí aparecen algunos clientes que son clientes de Terminal, otros que no son clientes de Terminal, pero aquí vemos la lista a nivel general. Vamos a hacer un poquito, vamos a tratar de entender qué es lo que nos está diciendo esta lista de forma agregada. Y entonces vemos que las industrias que están creciendo han sido porque COVID ha cobrado su cuota. Entonces, salud, e-commerce y educación son las industrias que más han crecido, o sea, las que más hay hoy disponibles de las 50 empresas para trabajar, las 50 startups más atractivas para trabajar en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué es importante que veamos cuáles son las industrias? Porque si nosotros ya vimos por qué es importante y ahora queremos decir, bueno, yo quiero trabajar en una startup de esa lista o en general, es importante que sepamos que nuestras herramientas, ya sean nuestras herramientas técnicas o nuestras habilidades blandas para ponernos como una oferta adecuada para los contratadores, son una cosa, pero también son solamente herramientas para lograr los objetivos. Si tú puedes ir a una entrevista de trabajo o si puedes presentar tu currículum de una forma en la que se vea que entiendes los problemas que sufre el e-commerce, los problemas que sufren las empresas de salud y los problemas que sufren las empresas de educación, tú puedes entenderlas mejor y por lo tanto eres más adecuado para poder resolver esas problemáticas. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo, una de mis recomendaciones es empiecen a estudiar casos y vean qué es lo que está sucediendo en esas industrias. Y bueno, y este foco en lo remoto nos ha llevado a que temas como el marketing digital sea una de las habilidades más buscadas. ¿Sí? Este es un poquito raro, pero seguimos en el proceso de digitalización de lo analógico. Marketing es una de esas que todavía con las cuales seguimos trabajando para digitalizarlas adecuadamente. Aprender a optimizar, por ejemplo, la inversión de pautas, mejorar las segmentaciones, obtener mejores insights de las audiencias. Esas son algunas de las habilidades que están siendo más necesitadas. Cuando hablamos de digital marketing como una de las habilidades más buscadas, no nos referimos solamente al mercadólogo que crea una estrategia, sino se refiere a los ingenieros que están ayudando a las empresas a tecnificar sus estrategias. Y vemos cómo ya no es un lenguaje específico. ¿Sí? Ya los lenguajes yo soy un Python developer y solamente hago Python, se convierte en un mantra o deja de ser un mantra, perdón, y se convierte en yo soy un desarrollador que tiene capacidades para lograr, para construir herramientas de marketing digital o análisis de datos. Entonces pasamos del lenguaje específico o pasamos de la infraestructura en la nube con la que me casé a para qué utilizamos esta tecnología. Y hay que empezar a ver, hay que empezar a hacer un análisis interno de entender qué soy yo, qué resuelvo, no qué sé, ¿sí? Es una de las nuevas tendencias que estamos viendo. Y entonces vemos que digital marketing, cloud computing y data analysis están completamente relacionadas entre sí debido a las grandes megatendencias y coyunturas que estamos viviendo en el mundo el día de hoy. Y bueno, ya entendimos el agregado, ya vimos como las 50 startups, las industrias en las que están trabajando, las industrias de mayor crecimiento para la demanda laboral y cuáles son las startups más codiciadas. Pero abramos un poquito el cofre y veamos a detalle un par de ejemplos. Loom es una startup de Silicon Valley, crea tecnologías para mejorar la forma en la que nos comunicamos en video. Eso es básicamente lo que hacen ellos. Lo que ellos buscan hacer es habilitar, o su misión es habilitar a la fuerza laboral global a comunicarse mejor desde cualquier parte del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen sus desarrolladores? ¿Qué es lo que hace? Si tú dices, bueno, yo quiero trabajar en Loom y vamos a trabajar con video, ¿qué es lo que hace un desarrollador? Bueno, construye, prueba y lanza funcionalidades de productos para los usuarios finales. También resuelven problemas de escalabilidad de un producto utilizado por millones y crean y administran sistemas de baja latencia y alta demanda. Este tipo de retos con los que te enfrentarías si tú pudieras decir, voy a trabajar como desarrollador de software en Loom,
No son los mismos retos que te encontrarías a lo mejor en una gran empresa corporativo en el cual a lo mejor estarías trabajando, y digo, y no es por demeritar, también tiene su chiste, obviamente, son problemas también muy complejos, pero aquí te enfrentas a problemas en los que a lo mejor es más difícil enfrentarte. Tienes que utilizar lenguajes de programación como React, Python, Go, para trabajar con infraestructuras de grandes datos y vas a estar trabajando con video, Ruby, Postgres, etcétera. Sí, Ahora, correcto. Es. este Tile también es una compañía de tecnología. Ellos lo que hacen son localizadores Bluetooth. Estos localizadores Bluetooth para nuestras llaves, para nuestra cartera, incluso para nuestras mochilas y nuestras laptops, están en constante comunicación y crean redes mesh para poder facilitar el encontrar esos dispositivos. Y entonces, ¿qué es lo que hace un desarrollador en Tile? Hace diseño de infraestructura para almacenamiento de bases de datos masivas, construye APIs para poder conectarse con otros sistemas y construye sistemas con alta concurrencia y billones de requests. Imagínate que tú eres Tile y vendes cientos de miles o incluso millones de dispositivos al año, ¿no? Y cada uno de esos dispositivos está comunicándose con otros dispositivos y comunicándose con servidores varias veces al día, incluso varias veces por minuto. Entonces multiplica tus cientos de miles o tus millones por la cantidad de comunicaciones que estás teniendo, te encuentras con que la concurrencia y los requests se convierten en millones. Y si bien comparado con el caso de Loom, no vas a trabajar con datos masivos y pesados que requieren de infraestructuras de una característica, vas a trabajar con infraestructuras que requieren ser más flexibles, pero también el poder procesar miles y millones de filas de información de datos, ¿no? Y entonces para eso utilizan ellos Java, Scala, AWS y REST API. Entonces, bueno, esos son dos casos muy específicos, ¿no? No quiere decir que yo les esté diciendo que hoy hay vacantes en Tile, sí lo hay, pero pueden empezar a explorar la lista completa de las 50 compañías más buscadas por el talento de LinkedIn y pueden empezar a revisar a profundidad cuáles son los stacks de cada uno de ellos. Y bueno, ya para empezar a cerrar, ya platicamos, ¿no? El por qué, ya platicamos qué hay, ahora vamos a platicarle el cómo hacerle, ¿no? ¿Cómo me puedo colocar en una buena posición? Entonces, sobre tecnologías, vamos a trabajar con React, es lo que se está buscando, Python, Ruby on Rails, Node, AWS, datos de bases relacionales y no relacionales, es una palabra muy, muy difícil, pero es containerización, Docker, Kubernetes. Eso es como a nivel tecnológico. ¿Sí? A nivel de roles, ¿cuáles son los roles para los cuales me tengo que poner para que pueda yo tener posibilidades o aumentar mis posibilidades? Estamos hablando de desarrolladores full stack, desarrolladores backend, ciencias de datos, tema de móvil todavía, el móvil sigue siendo un punto importante, el frontend y DevOps para poder lograr esa escalabilidad conforme vas construyendo. Las industrias, ya las platicamos, salud, e-commerce, blockchain, inteligencia artificial. Entonces, esas también son algunas de las industrias en las que estamos localizando o en las que estamos ubicando que están creciendo. Y como experiencia, bueno, se requiere, o es más bien, es importante el poder exponernos a haber trabajado con organizaciones en el extranjero. Esto es principalmente también para mejorar nuestro dominio del inglés. Y sobre todo, el punto más importante es la experiencia en creación de productos, diseño de software y ciclo de vida de software corto. El trabajar en proyectos independientes ayuda y obviamente demostrar experiencia técnica con lo que hemos logrado. Y en soft skills, importantísimo, es poder tener capacidad de comunicar ideas y soluciones técnicas complejas verbalmente y por escrito, la resolución de problemas complejos utilizando creatividad y pensamiento independiente, una orientación a producto, y vemos cómo se repite esto durante la presentación, y poder dar y recibir mentoría. Esos son como algunos de los soft skills importantes que pueden enfocarse primero en algunos y luego ir desarrollando los otros. El más importante es la capacidad de comunicarse, porque si no, no se pueden dar a exponer lo que están haciendo. Pero bueno, no solo pongas el huevo, hay que cacarearlo. Vamos a decir que tú estás recién graduado de la universidad y dices, yo no tengo currículum. Bueno, participa en hackatones, construye. Cuando tengas tiempo libre, ponte a construir algo, ya sea software o hardware, pero construye y exponlo. Ponte en un lugar donde te puedan ver. Únete a comunidades. A mí me ha ayudado muchísimo y no puedo más que recomendártelo. Crea una startup, aunque la truenes, crea productos, preséntalos en Product Hunt, en Hacker News, haz que la gente conozca tu trabajo. Y bueno, juega y sé curioso, deja que tu GitHub hable por ti. Pero no todo es conocimiento.
Si queremos poder lograr todo esto que hemos platicado, necesitamos tener paz mental, capacidad de poder enfocarnos. Yo les recomiendo, yo he utilizado, hay otras, hay muchísimas, Headspace y Calm, pero estas son algunas. Pero el tema de salud mental es un tema importantísimo para poder enfrentarnos ante estos roles de alto estrés y también de alto crecimiento al mismo tiempo. Un recap rápido. Hablamos de las startups, ¿cuáles son? Salud, e-commerce, fintech. Un poquito vimos debajo del cofre, nube, datos, Python y ciclos de producto, y ponte donde hay. Hay que trabajar con producto, hay que saber hablar inglés, hay que trabajar nuestros soft skills también para poder comunicarnos de una mejor manera y poder tener la madurez de poder trabajar independientemente de forma remota. Y pues, no me queda nada más que darles las gracias.